pues como no hay problema, como lo estáis viendo en vuestros monitores, lo veis así. A ver, la intención de este seminario, de esta intervención de hoy, como decía antes Sonia, era indicar o dar a comunicar, vamos, dar a entender, mejor dicho, a conocer el papel del facilitador, porque estamos en una coyuntura muy especial, ¿eh? Venimos hablando de este tema desde hace ya 5 años, prácticamente, 4 al menos, desde que está en la ley. Ahora veremos en cuáles son las disposiciones legales. Y ha sido muy difícil conseguir que esto tuviese eficacia, tuviese certeza, ¿eh? A pesar de estar en el texto legal, a pesar de estar publicado en el boletín oficial, esto estaba ahí, pero los juzgados, los tribunales y todas las actuaciones legales que se realizaban con personas con discapacidad la ignoraban porque no había estructura, ¿eh? Hemos dado lugar a una figura procesal nueva, a una figura profesional también nueva, y no existía. Y por tanto, pues aun la gente que pudiera estar más comprometida, los que podíamos estar más comprometidos en esta materia, cuando la solicitábamos de los juzgados no había forma de obtenerla. Hemos estado, desde Plena Inclusión Andalucía, hemos estado reivindicando esta materia constantemente, ¿no? Como la gota que va acabando un agujero por sedimentación, ¿no? Constantemente, ante todas las administraciones, ante la Administración de Justicia, ante la Administración Autonómica. Sabéis que Andalucía tiene competencias plenas en materia de justicia. Y por fin hemos conseguido el paso de que, como veremos posteriormente, pues se haga la idea sería, ya que el Ministerio de Justicia todavía no ha dado el paso de hacer una regulación específica de esta materia, y ha habido ya, también lo veremos posteriormente, me estoy avanzando, alguna comunidad autónoma que ya había dado paso de regularlo, pues que también se hiciese en Andalucía. Y la idea de la Junta es generar un decreto que regule esta figura, pero para eso nutrirse de experiencia en esta materia mediante una experiencia piloto que va a durar un año, ¿no? Que es la que ya se ha iniciado, ya está en vigor desde primero de este mes de abril, ¿no? Pero bueno, no voy a ir avanzando los contenidos, así que vamos a ir hablando de esas posteriormente. Este es un poco el índice de lo que vamos a tratar esta mañana, ¿eh? La parte en rojo es lo que yo voy a versar. Habrá partes en las que después me puede precisar, como es natural, Sonia, lo que quiera, que sabe más de toda esta materia que yo. Y la idea sería, bueno, pues si os parece, si hay alguna cuestión importante que pensáis bueno, que no os parezca clara y que queráis intervenir, pues si os parece, levantáis la mano en la opción esta del sistema de Zoom, y si yo puedo lo contesta o lo dejamos para el final, como veáis. Si hay alguna cuestión que entendáis que hay que solucionar, pues lo hacéis ya desde el principio sobre la marcha. En fin, empezaremos por efectivamente señalar cuál es el marco legal de esta materia, ¿no? El marco jurídico que regula esto, que justifica que estemos hablando de este tema. Y bueno, pues la norma legal más importante ciertamente es la Constitución. Obviamente me podréis decir, en la Constitución no se habla de facilitador, y es cierto, ¿eh? Pero sin embargo aquí sí nos da un sustento legal para poder hacerlo, y es el fundamental artículo 24 de la Constitución, quizá uno de los preceptos legales que más citamos los abogados, los profesionales del derecho, ¿no? Que es el que garantiza el derecho de acceso a la justicia que tienen todos los ciudadanos, ¿eh? Y de la tutela efectiva, ¿eh? De todos los ciudadanos. Es decir, este artículo es un poco como, no sé si os acordáis de aquella campaña publicitaria de un detergente como aquello de la prueba del algodón, ¿no? Si las personas tienen derecho, o sea, podemos tener algún tipo de lesión de nuestros derechos. Una persona, por ejemplo, que tiene un contrato de arrendamiento de una vivienda y que el propietario de la vivienda pues no le hace caso en las averías que puedan tener las instalaciones, no le quiere subir la renta, lo quiere echar de la casa, en fin, cualquiera de estas cosas. Y él considera que se están lesionando, por tanto, sus derechos. Pues la forma de garantizar esto no es que lo proclame la ley, sino que pueda irme a los tribunales para garantizar que esto se asegure, ¿no? Que no existan estas lesiones. Eso como un ejemplo bastante básico, pero igual ocurre en todo. En el ámbito laboral, por ejemplo, pues el patrón me paga menos o me exige que trabaje más y que ahora haga horas extra y que no me paga. En fin, cualquier lesión de mis derechos tiene que ser amparable ante los tribunales. Cualquier ciudadano, por tanto, y cuando digo cualquier ciudadano, estoy metiendo, por tanto, a cualquier persona, no solamente con discapacidad intelectual, sino que tenga cualquier tipo de deterioro cognitivo que le impida desempeñar con la misma facilidad que cualquier otro ciudadano esos derechos. Por tanto, este artículo es fundamental. Nos sirve de paraguas a todos los ciudadanos. Todas las personas, tengan o no discapacidad, tengan o no deterioro cognitivo,
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos. Esta, por tanto, es el paraguas último de ese criterio. Si lo dice el artículo 24, el artículo 49 sabéis que se modificó el año pasado la Constitución, una de las pocas modificaciones que se han conseguido realizar, precisamente no solamente para hacer el cambio terminológico de quitar la discapacitados por, por hablar de personas con discapacidad, sino algo por traer también la filosofía de la Convención, de la que luego hablaremos, y hablar de que las personas con discapacidad tienen que actuar en condiciones en igualdad, en condiciones de igualdad reales y efectivas, ese tema que os pongo en rojo ahí para todos, ¿no? Y que los poderes públicos, y cuando hablo de los poderes públicos lo hace la Constitución en términos similares a como ahora veremos que hace la Convención Internacional. Es decir, todos los poderes públicos. No hablamos solo de Sánchez y de sus ministros, ¿no? Hablamos del gobierno central, del gobierno autonómico, de los ayuntamientos, hablamos de cada juez, de cada fiscal, de cada persona, de diputación, de cada persona que forma parte de la estructura de todas las administraciones y de todos los poderes en España. Todos los poderes están obligados a garantizar la plena autonomía y esta igualdad. Así seguiríamos con eso serían, por tanto, las normas fundamentales en ámbito español y la propia modificación del artículo 49 está totalmente condicionada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto que no tenemos más remedio, muchos de vosotros estaréis hartos quizás de que ya la citemos, ya a mí me habréis oído más de una vez pregonar con esto o predicar con esto, pero me parece la convención es un hito fundamental, es una victoria de las personas con discapacidad en el mundo, el haber conseguido un tratado internacional de derechos humanos que es específico para las personas con discapacidad, ¿no? Es en la línea del Tratado de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 40 y tanto, de después de la Guerra Mundial. Después se considera que es necesario hacer que para que estos derechos generales sean efectivos, establecerlos en distintos colectivos que tienen más dificultades de acceso. Así pasó con los derechos del niño y en 2006 con los derechos de las personas con discapacidad. Y por tanto, esta establece también un marco que en el momento además en que España la ratifica, que fue en 2008, ese tratado internacional en cuanto a tratado de derechos humanos, que eso es un elemento fundamental, pasa a ser de aplicación también en nuestro ordenamiento jurídico y además debe servir de criterio de interpretación de todas las normas, así lo establece también nuestra Constitución. Bueno, la Convención, os señalo lo más importante que pueda tener algo que ver también con la figura del facilitador. En la justificación de la misma, en su preámbulo, se establece que todas las personas, volvemos a lo que decía la Constitución, tienen los derechos y libertades sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de distinción por razón de su discapacidad. Que no cabe, por tanto, discriminación, o sea que, por tanto, el que una persona no pueda ejercitar sus derechos por razón de discapacidad es una discriminación. Y la discriminación está prohibida como tal, podríamos decir, se intenta impedir. Uno de los ejes de la Convención es evitar la discriminación por razón de discapacidad. Y a mí me gusta siempre señalar el apartado M este de la Convención, que viene a decir que los derechos de las personas, o sea, que las personas con discapacidad no tienen derecho solamente individual a integrarse en la sociedad, sino que es la propia sociedad la que se beneficia de la participación de las personas con discapacidad. Ya me habré oído alguna vez decir esto y bueno, yo creo que ya empiezo a cansar porque me gusta ese apartado y lo repito siempre. El artículo 4 ya, eso era lo anterior era del preámbulo. El artículo 4 ya establece las obligaciones de los estados y era el matiz que os señalaba antes. No es decir, España tiene, no, no. Toda persona que tiene algún tipo de cargo en la administración del Estado tiene la obligación, toda, ¿eh? Hasta el alcalde, vaya, pasando por desde Sánchez y sus ministros hasta el alcalde del pueblo, ¿no? Pasando por el juez de paz y desde luego por la administración de justicia también. Tienen que asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos, adoptar medidas legislativas, y yo señalaba en el apartado 5 adaptar, hacer que se apliquen las disposiciones de la Convención en, en todos los elementos de la Administración, por tanto también en la Administración de Justicia, ¿no? El artículo 5 también señala específicamente, estamos hablando de los primeros, que son los que definen los derechos más importantes que establece la Convención.
al definir el derecho a la igualdad y no discriminación, que os decía antes, pues también se repite que reconoce que las personas con discapacidad son iguales ante la ley, ¿no? Y tienen derecho a igual protección legal. A ver, este criterio de igualdad es muy importante y ahí ya se empieza a incidir en este tema del facilitador, ¿no? Porque la igualdad no se pone por clamarla, ¿no? Hay algún autor de la Grecia clásica que decía que el decir que las personas son iguales no significa que por la mera enunciación las signifiquemos, sino significa que hay que establecer criterios para ayudar a quienes no llegan a esa igualdad, ¿no? Es como si tuviésemos personas de talla diferente, ¿no? De unos más altos y unos más bajos, para que sean iguales no basta con decirlo, sino que habrá que hacer que los más bajos tengan un tipo de resorte, de ayuda, de apoyo, que es el concepto que después establece la Convención, para que puedan subir en altura e igualarse con los demás. Esto es el concepto de discriminación positiva, de ajustes razonables, veis que aparece el apartado tercero, es decir, de realización de actuaciones que garanticen esa igualdad, que por tanto intervengan de manera directa para conseguir que ésta se realice. No, no basta con proclamarla, ¿eh? Todas las medidas que existen hoy y hoy las asumimos con normalidad para evitar estas situaciones de discriminación, por ejemplo, el facilitar que puedan haber más mujeres en determinados órganos de la administración, que se facilite la integración o la inserción de personas con discapacidad en el trabajo, las reservas de empleo, todo este tipo de cuestiones son medidas de discriminación positiva que si no se produjera, pues no, si no existiera, no estaríamos estableciendo ajustes, apoyos para hacer que fuera efectiva esa igualdad. Al fin y al cabo, por tanto, este criterio general ya nos está justificando que después hablemos de que cuando esto ocurre en la Administración de Justicia, la persona con discapacidad que llega a un juzgado se encuentra absolutamente perdida, desorientada, no entiende qué hace allí, por qué ha ido, qué va a pasar y mucho menos entiende de qué se habla, cuál va a ser su papel y por tanto eso que podría ocurrirle a cualquier ciudadano, pero que tiene posibilidades de poder entender lo que está ocurriendo, a la persona con discapacidad no. Por tanto, estos criterios, ajustes razonables, prohibición de discriminación, etcétera, serán los que acabarán justificando que lleguemos finalmente, efectivamente, a ese tema de la institución del facilitador. Y en esa justificación estaría también este derecho de accesibilidad. Los estados están obligados a adoptar las medidas para garantizar la accesibilidad de las instalaciones y los servicios. Esto en principio, cuando hablamos de accesibilidad, pensamos siempre es necesario, por ejemplo, las rampas de acceso para personas que tienen problemas de accesibilidad física, motórica, que lo son, sin duda, claro que son necesarias, imprescindibles, ¿no? Que en cualquier tipo de edificio, por pocas que sean las personas con discapacidad física que vayan a acceder, tengan garantizado que pueden acceder. Yo he visto abogados que en silla de ruedas, por ejemplo, que no podían acceder al juzgado, ¿no? O testigos en silla de ruedas que tenían que salir los funcionarios del juzgado a atenderlos a la calle porque estaban en instalaciones que no tenían posibilidad de acceso. Y esto pues supone una situación de discriminación. Pero ese derecho de accesibilidad, como digo, no se limita a la accesibilidad física. También una de las grandes conquistas de esta materia es que es el reivindicar la accesibilidad cognitiva. Es decir, no me basta con que no haya barreras físicas para acceder. Lo importante también es que yo pueda entender qué ocurre, ¿no? Esto resulta evidente ya en tantas cosas, ¿no? Y ya lo estamos consiguiendo en muchas leyes, por ejemplo, ¿no? Pues una persona a lo mejor puedes tener facilitado el acceso a un metro en una capital, que no tengas problemas de accesibilidad física, pero sin embargo, pues si no ves bien y si no y sin embargo no puedes por tanto acceder a la cartelería, pues si no se hacen actuaciones de accesibilidad para garantizar que puedan leer en braille, pues no harán nada, no habrá conseguido lo suficiente. Por tanto, la accesibilidad lo es para todos los ámbitos, para cualquier tipo. Ya veréis cómo esto acaba de aplicarse después en las leyes procesales. Y uno de los artículos fundamentales de la Convención es el artículo 13, que ya sí tenemos un referente legal muy preciso respecto de esta materia, ¿no? El artículo 12 los artículos 12 y 13 son, yo digo siempre que son como el corazón de la Convención, la mayor aportación de la Convención, porque cuando España ratifica la Convención, muchos de estos criterios
de accesibilidad, de discriminación positiva, de derecho a la educación, a la salud, todas estas cosas ya estaban, España ya estaba, lo tenía bastante avanzado, ya tenía legislación específica. Pero sin embargo, en la materia de ejercicio de la capacidad jurídica, por ejemplo, no. A cualquier persona que ha venido estudiando derecho durante todas las últimas décadas o lustros prácticamente, se nos había formado con aquello de la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, ¿no? Y por el artículo 12, sin embargo, proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Y esto supuso un cambio fundamental. Y ese artículo va acompañado de este, del 13, ¿no? Que establece también la obligación de los estados, y por consiguiente, me repito otra vez, de todos los elementos del Estado, de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Y esto, volvemos a lo de antes, no basta con proclamarlo, sino que se tiene que hacer efectivo mediante ajustes de procedimiento adecuados para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos. Es decir, usted podrá venir, la persona con discapacidad puede intervenir en cualquiera de los roles, de los papeles que son propios de cualquier procedimiento judicial. Por ejemplo, en procedimientos penales, la persona con discapacidad puede ser víctima de un hecho delictivo. Por ejemplo, pues, abusos sexuales o de cualquier otro tipo, o un robo, o un hurto, o lo que sea. Puede ser testigo de un hecho delictivo y, por tanto, sus manifestaciones, su conocimiento serán fundamentales para determinar las responsabilidades. Pero también puede ser autor de un hecho delictivo, ¿por qué no? Ahora veréis, entraremos en eso para decir que hay una de las cuestiones que de la falta de discriminación o de los efectos de la discriminación en ese sentido son los perjuicios, las lesiones de derechos que se han generado para muchas personas con discapacidad que han sido juzgados como autores de hechos delictivos y no se le han realizado estos elementos o estas actuaciones de discriminación positiva, de ajuste razonable. Por tanto, eso en el ámbito penal, pero en el ámbito civil igual. Una persona con discapacidad puede demandar, poneros el ejemplo que os decía de cualquier problema de un arrendamiento, cualquier problema del trabajo, cualquier problema de una pensión, por ejemplo. He solicitado una pensión y la Seguridad Social no me la da y no tengo que hacerlo, o una prestación de dependencia, y la única forma de acabar obteniéndola es dirigiéndome al juzgado. O sea, una persona con discapacidad puede actuar en cualquiera de esos roles. Puedo ser actor, puedo ser demandado, puedo ser testigo, puedo ser detenido, puedo ser en cualquiera de ellas. Por tanto, de ahí que nos diga facilitar el desempeño de las funciones efectivas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración también como testigos, en todos los procedimientos judiciales y también en las etapas de investigación, en las etapas preliminares. Esto nos lleva a que no hablemos de Sonia, y la cito aquí como maestra en todas estas cosas, habla siempre de que el facilitador no es una figura judicial, es una figura procesal. Está en todas, no solamente está toda la fase de procedimiento, sino incluso en las fases previas del procedimiento, ¿eh? En las intervenciones ante la policía, ante la Guardia Civil, ante las fuerzas del orden, que son las primeras que intervienen cuando se produce un hecho delictivo, por ejemplo, pues todavía no hay actuación judicial, a lo mejor ni siquiera llega a verla, pero realizan la investigación, toman las declaraciones, formalizan el atestado, que es el documento que acabará remitiéndose al juzgado, y incluso en esas situaciones ya tendría que haber facilitación, ya tendría que haber ajustes de procedimiento cuando en alguna de esos tipos de actuaciones, víctima, testigo, autor de hechos, estemos hablando de personas con discapacidad. Hay un segundo apartado de este artículo 13, como veis, que, bueno, que esto nos sirve para demostrar cómo en España se ha hecho muy poco, se ha cumplido muy poco este apartado, ¿no? Ya cuando se hace la convención en 2006 y cuando se ratifica en España en 2008, ya el Estado se comprometía a que iba a dar formación, ¿eh? A fin de que esto sea cierto, se está diciendo las Estados partes promoverán la capacitación de todo el personal. Incluso señala con detalle la Administración de Justicia, el personal policial, el personal penitenciario. Y por tanto, de 2008 hasta ahora, España ha tenido obligación de hacerlo, pero los esfuerzos que ha hecho en ese sentido, pues, sinceramente, han sido muy pocos, ¿eh? A nivel judicial, el Consejo General del Poder Judicial, me consta, de hecho hemos participado, ha realizado cursos, pero bueno, cursos pequeños que podían acceder 40 jueces, dentro de los varios miles de jueces, pues eso no tenía incidencia. La policía ha tenido también algún tipo de actividad y tal, pero muy poca, ¿eh? Y por tanto, realmente lo que se ha hecho en nuestro país en este sentido de cumplimiento de este apartado ha sido muy poco. Porque la verdad, y esta ya nos mete un poco más en la materia,
la realidad era un poco lo que yo avanzaba, ¿no? La persona con discapacidad, y en este sentido quiero que hagamos una, como veréis ahora cuando hablemos ya de disposiciones legales más concretas, cuando habla del artículo 7 bis de la ley de enjuiciamiento de esta materia y el artículo 109 de la ley de enjuiciamiento criminal, cuando habla de discapacidad lo habla de una forma muy genérica, no en un sentido científico, ¿no? Los psicólogos, los profesionales que estáis ahí participando y sabéis más de esta materia que yo, sabéis que, bueno, pues la discapacidad intelectual como tal, pues tiene una consideración científica muy determinada, ¿no? Y, sin embargo, cuando se habla de personas con discapacidad en la ley, lo está hablando de una manera bastante más genérica, de forma que no solamente incluye a quien tiene una discapacidad intelectual porque se ha producido desde antes de tener los 18 años, de que se ha medido con una serie de tests, etcétera. No, lo está diciendo a cualquier persona que tiene un deterioro cognitivo en sí, ¿no? Y que le es de aplicación incluso la definición de discapacidad que establece el artículo 1, creo que era de la Convención, que era la persona en la que se une por una razón física, podríamos decir, una cierta patología, y al mismo tiempo unas barreras sociales que dificultan su actuación ante la sociedad. Entonces, esta situación hace que no es necesario ni que hablemos de reconocimiento administrativo de discapacidad, sino de cualquier tipo de deterioro cognitivo que afecte a la persona, por tanto, en su actuación con los demás y más en una actuación específica como la que suponga la justicia, ya si nos metemos directamente en el ámbito de la justicia. Porque ¿qué ocurre con una persona que tiene que intervenir en cualquier tipo de procedimiento judicial? Civil, penal, social, etcétera, ¿no? En cualquiera de las jurisdicciones. Pues si, verás, yo tengo ahora mismo algún documento judicial en la mano. Por ejemplo, esta providencia de un juzgado dice, examinada la diligencia, visto los escritos presentados, estése a lo acordado en auto de fecha tal y providencia de tal cosa. Pues si no entiendes, si no tienes conocimiento de estas cosas, pues tendrías que ir analizando ahora qué quiere decir esto de diligencia, qué quiere decir esto de auto, qué quiere decir esto de providencia, a qué se están diciendo. Si esto me lo notifican a una persona que tenga algún tipo de deterioro cognitivo, no se enteraría de la mitad de las cosas que ha dicho. Y esto porque es un documento que tiene solamente una línea. Si hablásemos de una resolución judicial, de una sentencia o de un auto que tiene varios folios, pues peor todavía. La mayor parte de la gente no se entera de lo que se está diciendo. Si esto ocurre con cualquier persona que tenga un nivel intelectual medio, pues más ocurre con alguien que venga con cualquier tipo de deterioro cognitivo, una discapacidad intelectual, con un comienzo de demencia, con un problema, con una patología dual también, por ejemplo, con alguien que venga con una enfermedad mental y discapacidad intelectual, con una patología también que proceda, por ejemplo, de consumir productos tóxicos. Muchas veces en los problemas penales aparecen personas con discapacidad intelectual que lo son por esa materia, porque ya han pasado por el consumo de drogas y cosas de ese tipo, etcétera. Y por tanto, toda esa discapacidad intelectual dicha de esta manera genérica coincide en estas circunstancias, ¿no? La persona presenta dificultades de comprensión, no se entera de lo que está ocurriendo a su alrededor, no lo acaba de comprender y al mismo tiempo de comunicación. No puede expresar aquello que quiere porque la forma en que él lo expresa no lo es en los términos en los que la gente, el resto de los operadores que están en ese ámbito judicial lo entiende. Y al mismo tiempo, para esos operadores, para el juez, para los funcionarios judiciales, para los abogados, para los que tienen que oír lo que éste manifiesta, se enfrentan a la persona con discapacidad con una situación de un poco de predisposición, de prejuicio, ¿no? Quien no tiene conocimiento, quien no ha tenido una relación personal o profesional con personas con discapacidad, en muchos casos se acerca a ella desde una posición de prejuicio, ¿eh? De una cierta presunción de cómo son, con lo que pensamos que son personas que no nos entienden, que son niños, algunas creencias, como decía, basadas en nuestro modelo sociocultural. Pensamos que las personas con discapacidad pues van a ser pues, o niños permanentes o gente que nos va, que va a fabular las cosas, que no son creíbles, que no pueden entender o que son muy tiernos o cosas de ese tipo, ¿no? Todos esos estereotipos respecto de esto, ¿no? Pensáis, por ejemplo, yo siempre pensamos muchas veces que veis que en las campañas de publicidad, cuando se quiere hablar de personas con discapacidad, siempre se utiliza imágenes de personas con síndrome de Down, ¿no? Y entonces, pues,
parece, porque efectivamente es cierto que parecen despertar una mayor ternura y tal. Y entonces, en algunos casos se piensa, bueno, que la persona con discapacidad pues va a tener eso, una ternura, una infantilidad, que no digo yo que lo tengan todas las personas con discapacidad, con síndrome de Down tampoco, para nada, ¿no? Pero en fin, son un poco esos esquemas sociales que tenemos todos respecto de eso. Y eso hace, bueno, pues que distorsiona el papel en el que la persona interviene ante el juzgado, ¿no? ¿Qué os digo yo? Esto lo podemos iluminar con, seguramente muchos de vosotros que sois profesionales habéis tenido esa experiencia. Primero, de encontraros con gente que no sabe explicar lo que puede haberle ocurrido, ¿no? Que tenéis que estar pues, adelantando un poco vosotros a lo que quieren decir. Pues esa situación es más complicada todavía ante la justicia. Ahora mismo tenemos abierto, por ejemplo, un procedimiento en el que unos chicos con discapacidad intelectual han sufrido abusos sexuales. Pues ponte a que ellos cuenten esa situación, ese contexto, cuándo se ha producido y que cuando se investigan estos hechos, pues para los investigadores, para el juez y los demás, pues todos los datos correlativos, todos los datos que rodean son importantes. Cuándo se produjeron, a qué hora era, en qué lugar estaba, si estaban en la calle, si estaban en algún lugar público o estaban en el interior, si podía haber otras personas, por qué se produjeron, si hubo algún tipo de motivo, todo ese tipo de cosas que serían normales para poder determinar, conocer realmente lo que está ocurriendo. Eso muchas veces una persona con discapacidad no te lo puede diferenciar, no te va a poder diferenciar cronológicamente, no te va a decir fue exactamente a las 5:35 de la tarde porque en ese momento había mirado el reloj. No lo va a hacer así. O fue en el parque de tal cosa y en tal glorieta y en tal rotonda. En todo caso, o sea, tendrás que realizar las adaptaciones precisas para poder comprobar, poder conocer un poco el contexto, etcétera, ¿no? Eso respecto de las barreras mentales y luego la barrera de los procedimientos. La justicia se rige por una serie, una de las garantías de la justicia son también el que las cosas no son discrecionales, no se decide cada juez y cada persona cómo hacer algo, sino que todo está muy establecido. Hay unas leyes de procedimiento que establecen cómo se hace cada cosa y los plazos en que se realiza, cuándo se recurre como un recurso, cómo se realizan las declaraciones, todo está muy establecido. Eso hace que, por tanto, los procedimientos sean complejos y además rígidos, ¿eh? Todos los profesionales sabemos que tenemos unos plazos determinados para hacer algo y pasados 5 minutos de ese plazo se acaba el derecho, ¿eh? Se ha terminado la posibilidad de que podíamos actuar. Y eso con cada cosa, ¿no? Si hay que hacer una declaración, si hay que hacer una comparecencia, en fin, cada actuación tiene una regulación diferente. Y esto que parece lógico, entre otras cosas, porque nos da seguridad jurídica, es decir, aquí nadie se inventa nada. Para ejercitar nuestros derechos está todo establecido en la ley. Pero al mismo tiempo eso genera problemas para quien no la conoce, ¿no? Para las personas con discapacidad, personas con deterioro cognitivo, esto pues supone también otra enorme dificultad. Y entonces, cuando no se tiene formación, pues lógicamente, estas son algunas de las dificultades por las que pasan, por tanto, las personas con discapacidad. Yo diría que en cualquier procedimiento judicial, pero la lesión de derechos es mayor en los procedimientos penales, ¿no? La falta de credibilidad en sus declaraciones y en sus testimonios, ¿no? Yo siempre recuerdo que tenía la declaración de una chica con discapacidad que efectivamente había sido objeto de unos abusos sexuales y ella no tenía expresión verbal, ¿no? Sino que se expresaba con sonidos culturales y tal. Y cuando yo le dije al juez, mire, usted nos podría ayudar, una psicóloga de su centro, para poder hacer que usted pueda entender. Al principio, la primera expresión del juez, yo lo cuento siempre porque fue así de duro, fue decir, el letrado, yo no quiero circo en mi juzgado. ¿Eh? Pero luego cuando vio cómo ella expresaba lo que le había ocurrido de una manera gráfica, con las manos, indicaba qué es lo que le había hecho este hombre, cómo le había introducido, todas esas cosas, pues al final encontraba que era una manera de expresar. Por tanto, hay que saltar esos niveles, ¿no? Esas limitaciones son las que un poco detallo ahí, ¿no? Falta de detalles, si se les pide, como os decía, en muchos casos las investigaciones suponen que me dé datos periféricos, ¿no? Cómo ocurrió, de qué manera, dónde estaba usted, en qué situación. Bueno, pues esos detalles muchas veces pues no los conoce o no los recuerda o no los memoriza la persona con discapacidad, no le han parecido importantes. Dificultad para incardinar los hechos, para comprender cosas, para comprender en muchas ocasiones los que trabajáis en esta materia, habréis visto que las personas con discapacidad son víctimas
de su propia incomprensión. Es decir, a usted le pregunta algo y como resulta que quien se lo está preguntando es una autoridad, puede ser un centro, puede ser un profesional, pero más todavía si resulta que es un juez o alguien del juzgado, pues la persona con discapacidad contesta afirmativamente porque piensa que eso es lo que quieren oír, eso es lo que va a satisfacer lo que se le está diciendo. A mí me ha pasado algunas veces también en tribunales, ¿no? Es decir, que el juez le pregunta tal cosa y el otro decir que sí, decirle, pero ¿cómo le has dicho que sí si a mí me estaba explicando otra cosa? Y contestarme, bueno, ¿cómo le iba a decir a este señor que no? ¿No? Si estaba ahí subido en el juzgado con una toga puesta, etcétera, ¿no? Entonces, esa necesidad de ser asertivo, de quedar bien, de decir lo que sé, de decir lo que creo que esperan de mí, etcétera, ¿no? Dificultad para procesar la información. Muchas veces los profesionales efectivamente estamos acostumbrados a manejar una terminología que el resto de personas no conoce. Por tanto, si no adecuamos el uso a un lenguaje sencillo, claro, comprensible, pues las personas no lo van a entender, ¿no? Esto, además, da lugar en investigaciones, por ejemplo, más complejas, pues puedo dar lugar a contradicciones, puede darse lugar también al no entender las cosas debidamente, eso puede dar lugar a silencio que el juez puede interpretar como negativos, como que está intentando ocultar cosas, en fin. Todo esto, como veis, es enormemente susceptible y justifica el por qué llegamos a esto. Esto yo lo he metido aquí un poco porque veáis como ejemplo de la importancia de estas cuestiones. Cuando empezamos nosotros desde Plena Inclusión a hablar de los peligros de la persona con discapacidad en el proceso penal, sobre todo, hicimos mucho hincapié, hicimos un libro hace años sobre esta materia, ¿no? Hicimos mucho hincapié en los juicios rápidos. La ley se modificó para que los delitos menores pudieran ser juzgados casi sobre la marcha. En 2 días se puede hacer un juicio y podemos tener una sentencia, ¿no? En delitos de menor importancia, en delitos de menos de 5 años. Y el problema es que la tendencia de ese tipo de procedimientos es efectivamente a la urgencia, a que todo se haga rápidamente. En esos casos, el fiscal está capacitado para ofrecerle al acusado una rebaja de condena si alcanza un acuerdo y entonces evita el juicio. Y esto, si ocurre, a mí me ha pasado muchas veces que cuando esto ocurre con personas con discapacidad y todo va con mucha rapidez y hay un abogado de oficio que le atiende, que no tiene en cuenta la situación de discapacidad de la persona, que no se toma el tiempo necesario para hablar con ella, para que lo entienda, pues puede expresarse la conformidad, llegarse a un acuerdo y encontrarte con un antecedente penal que después le va a estar condicionando toda la vida, ¿no? Y entonces por eso es necesario, por eso lo planteaba aquí para que veáis, bueno, pues como los riesgos son muy grandes, ¿no? En la misma línea de lo que hablábamos antes de las dificultades, y esto lo verá mejor, os lo dirá mejor Sonia después, pues la terminología, la deseabilidad social, ya lo avanzaba yo antes, la necesidad de agradar, etcétera. No me quiero meter en esto porque son cosas de Sonia. Pero sí deciros un poco la enorme importancia que esto tiene. El plena inclusión, Sonia es buen ejemplo de eso y algunos de vosotros ya seguramente habéis trabajado en esta materia. Plena inclusión viene trabajando con personas reclusas y reclusas, con personas que cumplen penas privativas de libertad desde hace más de 15 años, ¿no? Sonia, son más todavía, ¿verdad? Bueno, y entonces pues, tenemos por tanto la enorme experiencia de haber visto en las cárceles a personas a las que se le ha detectado la discapacidad intelectual en la cárcel, ¿no? Por tanto, personas que son lábiles, que han sido utilizadas en muchos casos por otros para participar en delitos pero que sin embargo su discapacidad no ha sido reconocida en el procedimiento. Por eso esta es una lesión de derechos humanos sustancial, porque nuestro derecho penal tiene que ser garantista, pretende garantizar los derechos de la persona. No se puede hacer nada que vaya en contra de esos derechos. E incluso tiene figuras que benefician a quienes tienen algún tipo de limitación en la decisión que da lugar a un delito, ¿no? Como la eximente, o sea, puedo eximir de responsabilidad penal a quien no tiene conciencia de la gravedad de lo que pueda estar haciendo. O puedo disminuir, mediante un atenuante, las consecuencias penales de un delito si efectivamente concurre alguna circunstancia de esta. Por tanto, cualquiera de estas figuras que están pensadas para beneficiar a la persona, en estos casos en los que no se detectan, por tanto no se aplican. Y nos encontramos con mucha gente que está cumpliendo penas privativas de libertad, el que están en las cárceles, que están en los centros penitenciarios, en las que no se ha detectado su discapacidad, que ésta se ha conocido después.
en el medio social terrible que supone una cárcel, pues los funcionarios y demás se han dado cuenta de que esta persona no reacciona como los demás, no actúa como los otros, y puede estar siendo abusado por los otros, puede estar siendo, pero se está viendo que algo pasa ahí. Y es cuando los profesionales de Plena han empezado a colaborar con ellos, cuando se han dado cuenta, cuando se han obtenido valoraciones de discapacidad, etcétera, ¿no? Y los datos son, por tanto, pues muy importantes. Nosotros estamos manejando estadísticas de la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias que hablaba en algunos casos de un 6,5% de la población reclusa española, que estamos hablando de varios miles, hasta 4.500 personas podrían ser ese 6,5%, que están cumpliendo pena privativa y tienen discapacidad intelectual. Y el 70% de ellas, nada menos, no se ha valorado su discapacidad en el procedimiento. Es decir, la lesión de derechos humanos es fundamental y supone además una quiebra, un fracaso de todos los profesionales que han intervenido ahí, de los abogados que no han podido, que no han defendido adecuadamente a la persona, de los fiscales que están también para defender los derechos, no solamente para acusar, y de los jueces. Y por ahí entraríamos también con los fiscales, con los forenses y tal, que muchas cosas intervienen. Por tanto, ese es un fracaso del sistema, una lesión de derechos humanos sustancial. Y a esta es una de las por eso, partiendo del conocimiento de estas cosas, por lo que teníamos tantísimo interés en que se modificaran las leyes procesales para que se realizaran los actos de las adaptaciones necesarias, los ajustes razonables, ¿no? Estos son algunos casos de lo que os estaba diciendo, ¿no? El defensor del pueblo andaluz efectivamente decía, elevaba mucho más las cifras de lo que os estamos diciendo, en fin, no tiene más, son datos concretos de prensa y tal que os indicaba eso. mm, con más referencias legales respecto de esta materia, por ejemplo, pues también ya a nivel europeo existen también disposiciones sosteniendo la necesidad de que en el ámbito judicial se realicen esos ajustes necesarios, ¿no? Recomendación de la Comisión Europea relativa a garantías procesales, los derechos de las personas especialmente vulnerables tienen que garantizarse, deben ser informadas de sus intereses de acuerdo con sus posibilidades. Las personas con discapacidad deben recibir información relativa a sus derechos procesales de una manera que les resulte comprensible. El representante legal o el adulto adecuado, ya veis cómo puede, no está remitiendo ya esto a la figura de la que hablamos, puede actuar en nombre de la persona con discapacidad ante las autoridades. En fin, esto existen ya referencias internacionales. Incluso la Convención Internacional que os citaba antes tiene también una parte, los últimos artículos, en la que contiene instrumentos jurídicos para sancionar a los países que la han ratificado y que no la estén cumpliendo de manera adecuada, ¿no? Entonces, ya ha habido desde 2008 hasta hoy varios casos en los que se han producido denuncias a distintos países por no cumplir alguna de las aplicaciones de la Convención y en concreto por no cumplir adecuadamente el artículo 13, por no hacer los ajustes de procedimiento, los ajustes razonables para garantizar esto. Esto os pongo, por ejemplo, este caso, es de 2016, me parece, está tapado ahí, de un dictamen de un caso de México en el que efectivamente se sanciona a México porque la discapacidad de la persona en el proceso penal no se tuvo en cuenta para realizar todas las adaptaciones precisas, ¿no? Y se les recuerda, los estados tienen la obligación de asegurar que la persona tenga acceso a la justicia en igualdad de condiciones, mediante ajustes de procedimiento, como veis, etcétera, ¿no? Esto ha ocurrido también, algún otro caso más, por ejemplo, este también de Australia, ¿no? El acusado de delitos de naturaleza sexual, detenido preventivamente y tal. El tribunal determinó que la incapacidad para declarar, por la que no tuvo oportunidad para declararse inocentes, y el tribunal se pronunció sobre su culpabilidad, decidiendo sobre su internamiento cuando no había tenido un derecho efectivo de defensa porque no había tenido posibilidad de de realizar las adaptaciones precisas. Igual ocurre con este argentino, os lo pongo, son meros ejemplos de que efectivamente eso se viene denunciando ya desde antes. Bueno, esta situación, por tanto, ya nos lleva, por tanto, a los términos legales ya más precisos. Toda esta situación, recordáis, marco legal más importante, Constitución y después la Convención Internacional. Desde el momento en que España la ratifica, España está obligada a su cumplimiento. Y el artículo 13 ya habéis visto que decía que era necesario realizar los ajustes de procedimiento en los procedimientos legales. Desde 2008, en que España lo ratifica, sin embargo, los tribunales seguían sin aplicar todo esto.
Cuando por fin conseguimos que se procediera a una reforma legal para garantizar esto, en 2001, en 2021, mejor dicho, perdón, la ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para garantizar la capacidad jurídica, etcétera, etcétera, conseguimos una de las victorias nuestra en esta materia fue conseguir que se introdujera en la legislación procesal, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, dos nuevos artículos, los dos tienen el mismo contenido, os lo he copiado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero el contenido es el mismo en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el artículo 7 bis, que resulta de enorme importancia. Para nosotros ha sido una conquista fundamental. Este artículo además se modificó, el texto del artículo 21 se modificó en 2023 y el que tenéis delante es una parte del mismo. Vamos a intentar diferenciarlo y luego os lo resumiré un poco, porque este ya sí es el marco justo que establece la figura del facilitador. Veis que dice, los procesos que participen personas con discapacidad y, importante ya, que esto antes no estaba, personas mayores que lo soliciten. Y cuando dice personas mayores, ¿quiénes son las personas mayores? Veréis, el apartado siguiente nos dice personas mayores son, en principio, puedo entender que son personas de más de 65 años o más. Dentro de eso, hay personas con 65 años que son perfectamente hábiles y autónomas y no necesitarán nada de esto. Pues eso no quiere decir que a todo el mundo se le haya de aplicar, sino que esta es una forma de presumir que podría ser necesaria. Cuando tengan 80 años ya veréis que será imprescindible. Las personas con discapacidad, estas personas, ahora veremos quién las puede hacer, lo voy a tener un resumen ahora mayor. Eso, que el caso de las personas con discapacidad lo podrán solicitar todas estas partes, las partes del procedimiento, sea su abogado, el fiscal, etcétera, lo voy a resumir ahora mejor, ¿no? Y las personas de más de 80 años, las adaptaciones las puede pedir también la propia persona. Se realizarán las adaptaciones de procedimiento, se hacen en todas las fases del procedimiento y por tanto también desde la vía policial hasta la judicial, pasando por la del cumplimiento de la pena, por la penitenciaria también, incluyendo los actos de comunicación, etcétera. Eso era el apartado primero del artículo, como un texto muy largo lo he diferenciado en dos para no meterlo muy lleno. Y el apartado segundo, además, hace una especificación concreta ya de las personas con discapacidad. Aquí no se refiere tanto a las personas mayores, pero también podría ser de aplicación cuando se habla de personas que tengan deterioros cognitivos, ¿no? Y proclama algo que para nosotros era fundamental, el derecho a entender y el derecho a ser entendido. El ejercicio del derecho de defensa no podrá ser real, no podrá ser cierto. Os recordáis la primera que os puse al empezar, el artículo 24 de la Constitución, el derecho de tutela judicial efectiva, no podrá ser cierto si no se garantiza el derecho de acceder a los tribunales y de accesibilidad cognitiva, de entender lo que allí ocurre y de que me entiendan a mí, de entender y ser entendido. Y para hacer esto, pues ya nos dice las comunicaciones con personas con discapacidad, sean verbales o sean escritas, se tienen que hacer en un lenguaje claro, sencillo, accesible, etcétera, ¿no? Utilizando ya el sistema de lectura fácil, etcétera. Eh, la persona puede venir ayudada por otra que le ayude, que le preste apoyo para hacerlo. El apartado B, se facilitará a la persona la asistencia de apoyos para que pueda hacerse entender, la interpretación también de cualquier tipo de instrumento, pues eso, si a una persona que tiene problemas de hipoacusia, pues lenguaje de signos. Si se maneja, por ejemplo, con sistemas gráficos, pues los dibujos, la tablet, lo que sea, con lo que poder hacerlo, etcétera. Y en el apartado C ya veis que ya nos está remitiendo al facilitador. Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación. Este es el primer texto legal que ya nos está incluyendo esta figura. Os decía al principio que desde el año 2021, en la que se entra en vigor esta ley, por tanto se incluye esto, está incluido en la ley, pero la realidad es que esto no existía. O sea, por tanto, si encontrabas en un procedimiento legal, en un juzgado, alguien que está en esta situación, pues yo siempre cuento un detalle, una anécdota quizá muy tonta, pero expresiva, ¿no? Me recuerdo que poco después de entrar en vigor la ley, un compañero de la red de juristas nos decía que estaba en un juzgado con una persona con discapacidad y que cuando el letrado de la Administración de Justicia, que se llama ahora el secretario judicial,
le decía, tiene usted que firmarme ahora esto porque estamos haciendo una comparecencia y me tiene usted que firmar ahora este documento en el que dice usted tal o cual cosa. El letrado el abogado que ya se sabía estas cosas, pues le dice, en fin, usted perdone, señor secretario o el letrado de Administración de Justicia, hay que aplicar lo que ya establece el artículo 7 bis de la ley, por tanto, usted tiene que hacerlo en un lenguaje que esta persona lo entienda. Y lo que hizo el secretario fue entonces gritarle, ¡que tiene usted que firmarme aquí! Estas son las adaptaciones, por tanto, que alguna gente entiende, ¿no? Como si esto fuera solamente la única forma de hacerlo. Entonces, y por eso os digo, hablándolo con alguna compañera también de esta materia, decía, cuando conseguimos que se metiera esto en la ley en 2021 y cuando ahora estamos en 2025 y no ha tenido eficacia real todavía, pues un poco como si hubiéramos muerto de beneficio de haber conseguido algo, ¿no? Como hemos fracasado consiguiendo lo que pretendíamos. Hemos conseguido que se incluyera la figura del facilitador, pero ese derecho no ha sido cierto, no ha sido efectivo, no ha servido de nada, porque nadie ha dado ese paso, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que estemos ahora hablando de esto ya y que esto pueda ser cierto, ¿no? En fin, y además también la persona con discapacidad, la persona mayor, puede ir acompañada de un familiar, de alguien que le pueda estar ayudando, del técnico, del profesional de su centro, del cuidador, del psicólogo, de la persona con la que tiene confianza, que le pueda estar ayudando a entender estas cosas. Entraremos ahora con más detalle en eso. Aquí os ponía, decía yo que había un poco un resumen, ¿eh? Os ponía el dibujo, a mí me gustaba mucho la película aquella de este hombre de la terapia peligrosa. Lo he puesto como ejemplo. ¿Para qué personas, por tanto, resumiendo el apartado primero del artículo 7 bis, para qué personas puede actuar el facilitador? Primero, dice el texto de manera genérica, y por tanto me repito en esto, personas con discapacidad. Hablamos de todas las discapacidades. Podrá, por tanto, encontrarte una persona con discapacidad motórica que te diga, yo no necesito facilitador. Muy bien, perfecto, pues no lo necesita, pues se acabó. Pero puedo encontrarme con alguien sordo que sí lo necesite, o con alguien en la que se una pues su problema motórico y al mismo tiempo problemas de edad, lo que sea. El caso es que la ley habla genéricamente de discapacidad, no está hablando solo de discapacidad intelectual. También entendemos que, lógicamente, la persona con discapacidad intelectual será la más llamada de manera directa a esta situación, la que más se enfrenta con este tipo de problemas. Y dentro de eso, en principio pensábamos que incluíamos a las personas mayores. En 2023 se hizo una pequeña reforma de este artículo y ya se habla de ellas de manera concreta. Personas mayores que lo soliciten. Y como veis, lo veíamos antes en el texto, aquí en este resumen aparece que ya se considera como tal a las personas de más de 65 años. Que bueno, os digo, no quiere decir eso para nada que todas las personas con más de discapacidad de 65 años lo necesiten. Muchas están perfectamente y no lo precisan, ¿no? ¿Y quién lo puede hacer? Os pongo un resumen de lo que decía el artículo, más esquemática. En el caso de las personas con discapacidad, lo puede realizar cualquiera de las partes, es decir, los abogados de cualquiera de las partes que están interviniendo e incluso la propia persona con discapacidad podría hacerlo. Lo puede pedir el fiscal, lo puede pedir el juez, es decir, cualquiera de los actores que están en un procedimiento civil, penal, lo que sea. Por ejemplo, los procedimientos de provisión de apoyo, lo que ha sustituido las incapacidades antiguas. Pues en cualquiera de estos, por ejemplo, en esos, por ejemplo, no es imprescindible la intervención de abogado. Entonces, si una persona va allí, una persona mayor, por ejemplo, se tramitan muchos procedimientos de este tipo para personas que están en residencia, ¿no? Una persona mayor con algún tipo de deterioro de este tipo va allí y le dicen que están iniciando un procedimiento y no se entera, esa persona podría solicitar el facilitador, la figura del facilitador. La puede pedir el fiscal cuando sospeche o deduzca o tenga datos de que está ante una persona con discapacidad, la puede pedir al juez, ¿no? Y en el caso de las personas con más de 80 años, las personas lo puede pedir también la propia persona interesada y el juez. Esto, la verdad, no excluye que también lo pueda pedir el fiscal o cualquiera de las partes. Y otra cosa muy importante, ¿cuándo se puede pedir la intervención del facilitador? Según la ley, ¿eh? No, ya no estamos hablando de lo que nos gustaría, sino ya de lo que dice la ley. Pues lo dice de manera expresa el artículo 7 que acabamos de ver. En todas las fases y actuaciones procesales, en todas, ¿eh? Incluyendo los actos de comunicación, una mera notificación que le llega a la casa a la persona,
por ejemplo, estas notificaciones pueden ser muy importantes porque te puedo estar diciendo, tiene usted un juicio y tiene usted que acudir tal día para prestar declaración y si usted no viene a prestar declaración será considerado en rebeldía, etcétera, etcétera. O sea, esa comunicación es muy importante. Pues para comprender esa comunicación puedo pedir también que efectivamente haya alguien que me facilite comprenderlo, ¿no? Y por tanto, en cualquier tipo de actuación referida a la comunicación, a la comprensión, a la interacción con el entorno, a todo esto. No sé si esto era el esquema en el que estábamos viendo. Eso lo veíamos en el artículo 7 bis, que ha sido la aportación más importante, como os decía, de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley de jurisdicción voluntaria. La ley de jurisdicción voluntaria es la que regula los procedimientos de provisión de apoyo, los de nombramiento de curador, etcétera, ¿no? Por tanto, también es una disposición legal fundamental. Y en el ámbito penal también se ha llevado esto, se ha introducido mediante la reforma que se ha hecho en el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hay el acto de recibir declaración por el juez, la persona ofendida, el letrado y tal, le instruirán el derecho que existe para formar parte, le informará de los derechos recogidos en la legislación. Si es menor, se harán las actuaciones de manera que lo pueda entender con su representante legal y cuando intervienen personas con discapacidad, cuando participan, es decir, vuelvo a deciros, en cualquiera de los roles, de los papeles en los que puedan participar. Es decir, aquí no estamos hablando solo de víctimas, que para eso estaba también el Estatuto de la Víctima, que también lo regulaba, sino también de posibles victimarios, de autores de hechos, ¿no? Cuando personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios, ¿no? Para la comunicación y la comprensión. Eso era y esta es la parte siguiente de este mismo artículo, que tiene un texto muy largo y que vuelve, por tanto, a repetir esto. Todas las comunicaciones orales y escritas se tienen que hacer en un lenguaje sencillo, accesible, que tenga en cuenta las características personales, utilizando los medios que sean necesarios, algo parecido a lo que dice el artículo 7 que acabamos de ver. La persona con discapacidad, total, utilizar instrumentos y repite prácticamente el mismo texto que hemos visto en el artículo 7. Se permite la participación de un profesional que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida, ¿no? Ahora tengo, Sonia, luego te lo comento, por cierto, un caso muy concreto. Teníamos efectivamente un caso de unos chicos con discapacidad que han sido objeto de unos abusos sexuales y teníamos que realizar una prueba con ellos que fuese, la ley permite realizar unas pruebas específicas que eviten, una prueba preconstituida, que eviten que tenga que estar prestando declaraciones varias veces, porque eso pues acaba generando problemas y dificultades, contradicciones, etcétera, ¿no? Y en la prueba preconstituida se hizo muy mal porque no se le facilitó, no se permitió que hubiera un facilitador, alguien que le ayudara a realizar esta comprensión. Hemos conseguido anularla y ahora hay que volver a hacerla, pasado un año y pico de los hechos, total. Y lo intentaremos hacer con un facilitador, ¿no? Eso, por tanto, con estas últimas imágenes os he dicho ya las referencias legales más concretas. En el ámbito civil, artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es la ley procesal más importante, la que además se aplica en todos los ámbitos de las jurisdicciones, social, contencioso administrativa, en todas ellas se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en el ámbito penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Perdona, que no tenía cortado esto aquí. Ejemplo de mera lectura fácil, pues seguramente lo conocéis. También deciros en ese sentido que la Junta de Andalucía hizo un contrato con una institución del ámbito de plena inclusión, precisamente para que realice adaptaciones en lectura fácil de documentos judiciales. El contrato está en vigor, pero sin embargo está teniendo muy pocas peticiones. Eso significaría que todos los operadores jurídicos, que abogados, que jueces y tal, sabiendo que esto existe, pudieran pedirle a la consejería que esto lo lleve a efecto. Pero en fin, esto os lo digo solo como ilustración. Y como ejemplo de esto, y ahora entro en más detalles, vamos, ya voy terminando, el- también España, Plena Inclusión, ha hecho incluso una denuncia ante el Comité de Derechos de Naciones Unidas, demostrando que efectivamente la falta de aplicación de estos ajustes de procedimiento dan lugar a situaciones de indefensión. Y España ya ha sido sancionada con una denuncia nuestra por no realizar ajustes de procedimiento. No quiero entrar en esos detalles, sino que entro más directamente ya un poco en la situación para darle paso a Sonia. ¿Cuál es la situación de esta materia en Andalucía? Os lo explicaba también un poco al principio. El artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento y 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son ya la concreción específica de esos
derechos más genéricos que os dije al principio de la Constitución y de la Convención Internacional. Y están desde el año 2021, pero no existía la estructura. Estábamos dando lugar a una figura profesional nueva y a una figura procesal también nueva. Y nadie ha dado lugar, no ha dado paso en la regulación de esa materia. El Ministerio de Justicia, que sería quizás el más adecuado para que lo hubiera hecho, podría haber hecho algún tipo de reglamento. Nos decían siempre en reuniones en las que hemos tenido con ellos, es que la ley de enjuiciamiento civil no tiene reglamentos. Bueno, pero usted podría haber hecho algún tipo de orden que permitiera decir cuándo interviene el facilitador, cómo tiene que ser, etcétera. El Ministerio de Justicia no lo ha hecho. Han pasado ya 4 años desde la aplicación de la ley y como veis, nosotros nos consta, porque han tenido conversaciones con Plena Inclusión para hacerlo, que el Ministerio de Justicia está ahora trabajando en esa materia, pero todavía no lo ha hecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que las comunidades autónomas que tienen competencia plena en materia de justicia están dando paso. La primera en hacerlo fue, como veis, la Comunidad de Madrid, mediante ese decreto que os cito ahí, ahora va a ser un año, de mayo de 2024, en el que se regula, establece el servicio del facilitador, se regula, porque claro, un matiz que yo no he dicho de todo esto, y es que si esta figura es importante para cada persona, este profesional tiene que ser independiente, no es por tanto alguien que trae persona acusada, la persona con discapacidad. Oiga, mi facilitador es fulanito de tal que me lo he traído yo y me lo he contado yo. No, no. Si yo quiero garantizar el derecho, tengo que garantizar, que asegurar que la persona esté allí y que su coste, el coste que esto suponga, forme parte de los costes de la justicia. Cuando una persona de Ghana o del Senegal es detenida y tiene que declarar ante un juzgado para garantizar sus derechos, Película. perdón, hay alguien por ahí que habla. Para garantizar sus derechos se le tiene que poner un traductor, alguien que pueda garantizar que lo que él está diciendo lo comprenda el juez, etcétera, ¿no? Y a ese traductor no lo paga el acusado, lo paga la justicia, lo paga la Administración de Justicia. Por tanto, nuestra reivindicación es que efectivamente esa figura, ese ajuste de procedimiento, sea también algo que tenga que asumir la justicia. Por tanto, la Comunidad de Madrid regula esta materia por primera, la primera comunidad que lo hizo, regula esta materia. Este es un tema legalmente discutible, ¿no? Porque el propio Consejo General del Poder Judicial, cuando la Comunidad de Madrid hizo esto, les dijo mucho cuidado porque entendemos que las cuestiones procesales no son competencia territorial, son una competencia común a todo el Estado, ¿no? Ni siquiera los derechos forales entran en esa materia, sino que sería común a todo el Estado y tendría que ser una cuestión de justicia del Ministerio. Pero es verdad que el Ministerio no ha dado el paso todavía. Y por tanto, la realidad es que la Comunidad de Madrid se mete primero para regularlo con un sistema de regulación que no es idóneo, bueno, pero es el primero que se ha hecho. Y sobre esa materia nos ha permitido a nosotros reivindicar esto con la Consejería de Justicia de Andalucía. Hemos tenido un montón de reuniones con la Consejería de Justicia para decirles, llegamos tarde. Y el llegar tarde no es que sea un problema de que nos retrasemos, sino que estamos generando lesiones de derechos de las personas que tendrían que haber accedido a esto antes que nosotros. Estamos generando problemas en los que se pueden producir incluso nulidades de actuaciones judiciales, que eso es algo que siempre preocupa a los jueces y a la administración. Y además se generan problemas de cada persona que no está teniendo los ajustes de procedimiento. Por tanto, con esas reuniones, con esa presión, hemos conseguido que la Junta de Andalucía dijera, pues es verdad, esto si no se ha hecho a nivel nacional, tenemos que hacerlo nosotros. Y entonces su planteamiento es intentar hacer un decreto que regule también la figura, que diga cuándo se interviene, cómo se paga, quiénes son las personas llamadas a hacerlo, etcétera. Y para eso, pues no sé si por razones de prudencia, por tener mayores datos, en lugar de meterse a hacer un decreto de principio, como hizo la Comunidad de Madrid, pues lo que han planteado es hacer una experiencia de pilotaje mediante este sistema de 8 contrataciones públicas en cada una de las provincias, contratos menores, lo que hace, si hubiera sido un contrato para todos, a ver, tenemos que haber un contrato administrativo más complejo, más difícil. Entonces lo que han hecho ha sido dividirlo en cada una de las 8 provincias y se nos ha adjudicado a Plena Inclusión en 6 de las 8 provincias. La única en las que no estamos son Sevilla y Almería, que se le han dado a otras personas, mejor no entremos en valorar si tenían o no formación en esa materia. Y esta es la situación. Con este contrato, por principio, por tanto, está en vigor ya desde el 1 de abril.
y va a tener vigencia durante un año. Por tanto, sería hasta final también de abril del año próximo. Existe ya un sistema esto significa que será cada delegación provincial de la Consejería de Justicia la que gestione lo que tenemos establecido, lo que resulta de la licitación, y ya hemos medio convenido con ellos, es que los órganos judiciales recabarán a la Consejería de Justicia la presencia del facilitador. Este, por tanto, nos llamará a nosotros en esas 6 provincias, y nosotros tendremos que articular que haya inmediatamente un facilitador ante ese órgano judicial. Y el papel que éste realice no es solamente, es muy importante esto, quizás me meto en terreno de lo que va a decir Sonia, el papel del facilitador no va a ser el de actuar como un intérprete, sino alguien que ayude a comprender a la persona y por tanto tenga una relación personal. Pero esos detalles ya le corresponden a ella. Esta es nuestra situación. Por tanto, el acto de hoy, el seminario de hoy y todos los de divulgación que vamos a seguir haciendo en esta materia son muy importantes, porque nos puede ocurrir, como ha pasado con la lectura fácil, que hayamos conseguido un avance importante, pero que no sea efectivo, que no sea cierto. Es decir, de ahí que muchos de vosotros que sois profesionales de entidades, que estéis trabajando con personas con discapacidad, cuando encontréis con que ahí se produce una situación de este tipo, va al juzgado, lo lleva no solamente para un delito, sino un procedimiento de provisión de apoyo, pasa cualquier cosa, vosotros tengáis también en vuestra cabeza, en vuestro bagaje profesional, el poder decir, no, 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 que podéis pedir un facilitador, que le digáis a vuestro abogado que pida un facilitador, que tenéis que solicitarlo vosotros, que vuestros padres lo soliciten, que es un instrumento que ya está ahí, que se puede utilizar y que se debe utilizar, y que es la única garantía de que esto se haga medio bien. Termino un poco con esto, o sea, deciros que efectivamente el haber llegado a esta fase es muy Sí, importante así para que nosotros, estamos muy ilusionados. Me callo ya porque creo que me he cedido un poquito en el tiempo. Si queréis, antes de que entre Sonia, hablamos de algo, o si lo dejamos para el final, como veáis. Voy a beber agua. hola, Deja de buenos, compartir, Torcuato. De acuerdo, me quito yo. hola, buenos días. Buenos días. Yo tenía una pregunta o a lo mejor es simplemente una información. Yo trabajo en un centro de personas con discapacidad donde tenemos una residencia. Las actuales incapacidades se están adaptando a los nuevos perfiles de tutelaje y demás. Y recuerdo que tuvo que venir aquí una serie de profesionales vinculados a establecer esa nueva manera de proteger a la persona con esos perfiles de curatela, tutor, que te apoya, pero revocando la incapacidad. Y a nosotros nos dejaron aparte. A los profesionales que estamos vinculados a las personas de la residencia, por ejemplo, nos dejaron aparte incluso reuniones con ellos, individuales, donde nosotros no pudimos ni siquiera estar presentes. Bueno, a ver, tiene ahí una mezcla de información. Efectivamente, la ley 821 de la que hablábamos ha supuesto el cambio de toda esta regulación de la materia de la incapacidad. Se pasa a un procedimiento de provisión de apoyo. En esos procedimientos ciertamente puede intervenir, debe intervenir el facilitador, ¿no? Eso de que no os llamaran a vosotros, bueno, en principio el papel de los profesionales no está contemplado en esa legislación, ¿no? Son las propias personas con discapacidad, las personas que le prestan los apoyos en el ámbito más cercano, más familiar, los guardadores de hechos, etcétera, los que intervienen. Y quizá vuestra función podría haber sido la de facilitador, pero con esto, estoy repitiéndome en este sentido de que durante estos años no se ha dado contenido realmente a esta figura, ¿no? Así que esto podrá cambiar en adelante. Es decir, cuando cualquiera de las personas que vosotros estáis atendiendo tenga que ir a un procedimiento judicial de curatela o de revisión de un procedimiento y esas cosas, ahí sí que se le podría decir, vosotros mismos podéis informarlo, si conviene, si es oportuno, o podéis pedir efectivamente que alguien os ayude en el procedimiento como facilitador. Vale. Y dale, dejemos ya, Sonia.
Pues venga, perdonad la lata que voy a dar. Bueno, pues empiezo yo entonces. Voy a compartir. ¿Veis? Sí, ¿no? Bueno, Ana Migorance tenía la mano levantada, Ana. Sí, perdona, bueno, como también podía ser al final en un momento dado, eh, nosotros con el retraso que está llevando el tema de los certificados de discapacidad, cuando hemos intentado, bueno, lo primero que la vez que yo lo he intentado, el juzgado no nos ha hecho ni caso, vamos, que la compañera letrada presentó una solicitud de que pudiera entrar una persona facilitadora, incluso una de apoyo, y el juzgado no dejó entrar y la chica con trastorno mental grave, una persona sin hogar, declaró sin estar acompañada, que entiendo yo ahora después de escuchar todo esto, que vamos a intentar que se anule esa declaración y que vuelva a declarar porque el juzgado ni tenía ni idea, ni nos hizo ni caso, ni, vamos, y a la persona que lo reiteró allí le dijo, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Que entre ya, que vamos tarde y que diga lo que tenga que decir y hasta luego, ¿sabes? Entonces, me preocupa el tema de los certificados de discapacidad, de grado de discapacidad, porque hay un retraso tremendo y con el tema de las personas con problemas de salud mental, tiene muchas dificultades para solicitarlo y luego que se lo den y que le den un grado suficiente. Entonces yo cuando nos ha pasado lo que hemos hecho ha sido pues intentar alegar que tiene esa necesidad de apoyo independientemente de que tenga el certificado o no. Pero no sé si se puede convertir esto en una cosa que nos pidan que sea obligatorio, entonces vamos a tener un problema. Y luego la otra pregunta es porque al final vemos súper necesario y además os felicitamos desde nuestra federación que hayáis logrado que se ponga este programa piloto, pero claro, al final el volumen, porque muchas veces pensamos, no se ha pedido lo de la lectura fácil. Por ejemplo, nosotros no lo hemos difundido mucho y por eso creo que tampoco se ha pedido. Y creo que eso tenemos que difundirlo porque es una herramienta fundamental, ¿no? Pero el tema del facilitador, si se pide en el juzgado de guardia en cualquier momento, o sea, qué volumen de personas tenéis facilitadoras como para responder, o sea, que esto se lo vamos a transmitir a todo el mundo, pero digo, a ver si va a haber un volumen, ojalá se muera de éxito, ¿no? Como decíais, ¿no? Porque va a demostrar que la figura hace falta. Entonces, no, creo que es fundamental que se vea cómo funciona y que además, si se va a difundir esto porque hace falta, no sé, de qué manera, no genera una expectativa que luego de repente empecemos a pedirlo, no sé, eso entiendo yo que lo habréis valorado también, ¿no? Que ojalá que se pida mucho y no podáis ir, pero en los juzgados de guardia, cualquier momento, cualquier hora, esa es la duda que me surgía. Vale, Eh, muchas gracias, ¿eh? Y que he hecho la pregunta muy larga, la podía haber hecho muy corta. Disculpa. te contesto yo brevemente, Ana, Vale, gracias. de las partes más importantes. Mira, efectivamente, como tú dices, es lo que yo vengo señalando. Durante estos 4 años, esto que desgraciadamente estaba en la ley, pero no tenía eficacia, no tenía realidad, ¿no? Pero sin embargo, el estar en la ley nos supone una garantía muy grande, porque podría dar lugar, como te estás diciendo, yo lo he conseguido alguna vez, a anular actuaciones judiciales. Es decir, mire usted, que usted está incumpliendo lo que establece la ley. El juez te puede decir, es que yo no tenía medios. Bueno, pues yo lo siento, pero usted lo que no, eso no le justifica que usted lesione derechos. Por tanto, podría hacerlo. Algo más importante. En puridad, no te pueden pedir que acredites administrativamente tu condición de persona con discapacidad. No No, establece la ley en ningún momento. Eso ha sido una conquista fundamental para nosotros, porque la Convención Internacional y de ahí la ley de derechos, etcétera, no hablan de que la persona con discapacidad es la persona que tiene un 33% con discapacidad. No es así. El concepto de discapacidad es más amplio. Por tanto, en principio, aunque es cierto, y yo comprendo además que con la forma de pensar que tenemos los operadores jurídicos, te puedas decir, usted me dice tal cosa, pero si no me encuentro, no me enseña un papel, yo como sé que lo que me dice es la verdad. Bien, pues a pesar Claro, de eso, podrías decir, mire usted, esta persona que me acompaña es persona con discapacidad.
se lo puedo acreditar por cualquier otro medio que establezca el derecho. Un informe, por ejemplo, de vuestra propia entidad, ¿no? Un informe de un psicólogo, un informe del centro que lo atiende, de la entidad que lo atiende, tiene una discapacidad de tal tipo, una enfermedad mental, una patología de tal tipo, y por tanto yo se lo estoy diciendo. Nadie me podrá pedir. Lo que es fundamental es que os quede claro que nadie os podrá pedir que para hacerlo tenga usted que presentar una tarjeta de discapacidad. Que la tiene, estupendo, pero que si no la tiene o no te da la gana de presentarla, igualmente serviría. Y luego, la otra parte de la eficacia de la medida, de que podamos llevarlo a efecto, pues ojalá sea cierto, ojalá tengamos muchísima demanda y no podamos abordarla, ojalá sea cierto, me temo, yo no sé qué cara me va a poner Sonia cuando sea así, ojalá sea verdad. Por eso es conveniente realizar estas cosas de divulgación e intentaremos hacerlas en los meses que falta, porque cuanto más gente lo pueda pedir, más obligaremos a la Junta a que disponga de medios Exacto, para poder hacerlo. claro. Vale. Entonces, en cualquier momento que lo solicite el juzgado, bueno, cualquier momento. A ver, que normalmente no es que vayan a declarar a nadie a las 2 de la mañana ni nada de eso, pero Sí, sí, eso, sí. No, a ver, se no sé. solicita el Lo dejan para el día no, siguiente, a los nuestros lo dejan ahí en la no, escala. no. A ver, es que esto no es así tan fácil. El protocolo es tú solicitas al juzgado y el juzgado se pone en contacto con el sistema de justicia, con la delegación de cada provincia. Y la delegación se pone en contacto con nosotros. A partir de ahí, nosotros ya, pues lo que hacemos es que en la bolsa de facilitadoras que tenemos asignamos un facilitador para cada caso. ¿Me explico? Entonces, esto Claro, es un entonces por la protocolo que hay tarde, que por seguir. ejemplo, por la tarde, Sonia, si no hay nadie en la delegación, Es que no es tan fácil. Es decir, el claro, sistema de justicia, perdón, el juzgado solicita al sistema de justicia, sistema de justicia a nosotros y nosotros ya asignamos facilitador. Ese es el protocolo. perfecto. Vale, muchas gracias. Bien, bueno, pues entonces, una vez que Torcuato nos ha hablado de este marco jurídico, donde ya por lo menos mentalmente, sabemos que la figura del facilitador ya está en la ley, vamos a perfilar un poco más la figura, vamos a definirla, vamos a ver cuáles son sus funciones, las limitaciones de la figura del facilitador, los principios que rigen su actuación, cuál es el objetivo en sí de su intervención y qué habilidades, cualidades, formación necesita el profesional para ser de facilitador. Me podéis también a mí, si queréis, levantar la mano, si tenéis alguna duda o algo. Bueno, me gustaría empezar por lo menos con una reflexión. A ver, imaginaos que estamos de vacaciones en un país extranjero y cometemos un delito. Bueno, el interrogatorio y el proceso judicial son en inglés, en chino, en japonés, pero nosotros no dominamos el idioma, así que no alcanzamos a comprender lo que nos están contando. Nuestro abogado se esfuerza, pero no lo tenemos claro. ¿Es una situación justa? Pues no, no lo es. Pues así es como se sienten las personas con discapacidad cuando pasan por un procedimiento, ya sea policial, ya sea judicial, así es como se sienten. ¿Es una situación injusta? Pues sí. Imagina en el momento que una persona con discapacidad, en este caso intelectual, he puesto el ejemplo de intelectual, puede ser mental, puede ser cualquier tipo de discapacidad, una persona mayor, se enfrenta a una vista oral en cualquier procedimiento. Es muy probable que no comprenda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya en sí estos procesos judiciales, bueno, judiciales y también en el contexto policial, ya en sí tienen una jerga que la mayoría de los ciudadanos no conocemos o al menos no tenemos ese bagaje que tienen ellos. Elena, una facilitadora, compañera, me decía que pasa una cosa, y es verdad, hay un hecho que es muy frecuente. Hay muchos casos de personas con discapacidad, sobre todo de discapacidad intelectual, que entran en prisión por quebramiento de un acuerdo. Muchas veces cuando termina, bueno, en el juicio te pueden decir multa o prisión. Evidentemente, si nos dicen eso, ¿qué hacemos? Pues elegimos la multa. Pero ocurre que a la persona con discapacidad no se le explica bien qué es eso de la multa. Sí saben qué es una multa, pero ¿qué es pagar la multa? ¿Cuál es su importe? A ver si puedo quitar esto de aquí. Esto porque no me sale. ¿Cuál es su importe? ¿En qué tiempo tiene que pagar la multa? ¿Qué procedimiento hay para pagar esa multa? Pues bien, la mayoría de los casos
pues no saben, no, porque nadie les ha explicado que no vaya a prisión, ha firmado un documento donde no vaya a prisión y no van a para no pagar la multa. Pero nadie le ha explicado eso. ¿Qué te suelen decir? Pues como nadie me dijo nada, yo no la he pagado. No sé cómo pagar la multa, no sé dónde se paga. A mí nunca más nadie me dijo nada. Por eso, es muy importante que la persona cuando pase por un procedimiento comprenda muy bien lo que está firmando, lo que está pasando, la sentencia. ¿Por qué? Porque imaginaos que de pagar una multa para no entrar en prisión, entran directamente en prisión. No pagan la multa y entran en prisión. Ellos no saben por qué están en prisión. Bueno, pues esto suele pasar bastante y una de las cosas que el facilitador, una de sus funciones es que esto no pase. Por otro lado, como bien ha dicho Torcuato, ¿cuántos casos se tienen en cuenta, en cuántos casos se tiene en cuenta la discapacidad? En este caso, os pongo el ejemplo de la intelectual, que es la que tenemos más datos, durante el procedimiento judicial. Pues bien, solo se tiene en cuenta en 3 de cada 10 casos. Y generalmente no es para que exista un facilitador, para que esté un facilitador al lado para proponer ajustes de procedimiento, no. La mayoría de las veces es para determinar si existe circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Esto significa que muchas de las personas, o sea que 7 de cada 10 no entienden el juicio y que por eso no pueden defenderse en ese juicio. No existe una tutela judicial efectiva, como decía Torcuato. Son datos que la verdad es que son bastante alarmantes. Son 3 de cada 10, 3 de cada 10 casos. Bueno, dicho esto y esta reflexión, vamos un poco a perfilar lo que es la figura del facilitador. Y me gustaría empezar diciendo lo que no es. Yo creo que diciendo lo que no es nos vamos a enterar mucho mejor. Bien, el facilitador no es un acompañante. Ya la misma ley, como nos ha dicho Torcuato, lo pone en otro artículo diferente. La persona con discapacidad puede, y está en la legislación, puede estar acompañado de un acompañante, si así lo desea. Ya puede ser un familiar, un profesional de referencia, un vecino. Puede ir acompañada de un acompañante y esto está en el artículo 7.2d. Es decir, la persona con discapacidad puede ir con su acompañante, pero además ese acompañante no es un facilitador, no es un experto. Además, puede solicitar el artículo 7.2c, que es el facilitador. Es decir, puede ir con su acompañante, que le va a dar seguridad, le va a dar tranquilidad, y además puede ir con una persona facilitadora, que es la que va a solicitar los ajustes de procedimiento. El facilitador tampoco es una de las partes. ¿Por qué? Porque el facilitador es una persona, es un profesional neutral. No habla en nombre de la persona con discapacidad ni del sistema de justicia, ni puede influir, ni debe influir en las decisiones ni en los resultados. Su función simplemente, no es simplemente, solamente va dirigida a posibilitar la comunicación efectiva. O sea, es decir, no tiene ninguna causa o relación con el proceso. Por eso no es ninguna de las partes. ¿Qué tampoco es? Pues no es un terapeuta. Sí que es verdad que aunque su trabajo posiblemente va a disminuir la inseguridad y todo ese estrés que supone ir a un juicio o estar en la policía, pero no es ningún terapeuta. Si ello fuera preciso, tendríamos que derivar a otro profesional. ¿Solo es para víctimas? Tampoco, ya le he dicho Torcuato. No solo es para víctimas. No solo es para una persona que va a un servicio de atención a víctimas o que pasa por un procedimiento como víctima. Puede ser una persona causada, un demandante, un demandado, un testigo. Puede estar en la jurisdicción de lo penal, de lo civil, de lo social, de lo contencioso administrativo. Es decir, no es solo para víctimas. No es un intérprete, también lo ha dicho Torcuato. La persona facilitadora no es un traductor de la persona con discapacidad, no. El facilitador profesional es la persona que va a estar ahí para que haya una comprensión entre la persona con discapacidad y los operadores jurídicos. ¿Qué tampoco es? No es un perito. No es un perito, aunque es una persona experta, su informe en realidad no es de parte, es decir, no va a causar, como se dice, no interviene en la prueba. El informe del facilitador judicial lo que va a hacer es proponer ajustes de procedimiento para que haya una comprensión, pero no es un perito.
y tampoco, por tanto, es un profesional de la medicina ni de la psicología forense. No va a realizar ningún análisis de credibilidad, no se pronuncia sobre la inimputabilidad de la persona, si hay existencia o circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ni sobre si hay daño o perjuicio de la persona. No, eso lo hacen los peritos. Es decir, que el facilitador procesal, perdón, es un experto, pero no juega el rol que todas estas profesionales que os he nombrado. Entonces, ¿qué es el facilitador procesal? Es un profesional que realiza las tareas de adaptación y de ajuste necesarias para que la persona con discapacidad implicada en cualquier proceso pueda entender y ser entendida en todas las fases y actuaciones procesales. Como hemos dicho antes, esto ya está en nuestra ley, en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entonces, es una persona que trabaja según sea necesario con el personal del sistema de justicia y con la persona con discapacidad. Es decir, nuestro cliente en realidad es el sistema de justicia, para asegurar una comunicación eficaz tanto por todas las partes. El juez también necesita, el operador jurídico también necesita entender lo que la persona con discapacidad está diciendo. Es decir, es como un mediador para que tanto la persona con discapacidad como los operadores jurídicos comprendan lo que está pasando y lo que se está diciendo. Con lo cual, la persona facilitadora apoya a la persona con discapacidad sobre todo para que pueda tomar decisiones informadas, asegurándose que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible, fácil, y que esos ajustes de procedimiento que propone sean efectivos. Es neutral, como hemos dicho antes, y no va a hablar en nombre de la persona con discapacidad ni del sistema de justicia, ni puede influir en las decisiones y resultados de la sentencia, de la prueba, de la prueba oral, etc. Bueno, ¿y qué son los ajustes de procedimiento? Cuando hablamos de ajustes de procedimiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues bien, son todas aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en el contexto del acceso a la justicia, cuando se requieran para un caso determinado, este caso en este contexto, esta persona con discapacidad en este contexto. Tiene que ser individualizado y tenemos que hacer a través de un modelo de personalización de los apoyos. Ya lo sabemos nosotros, la mayoría de vosotros trabajáis en entidades. Es decir, yo no puedo tener ajustes de procedimiento para todas las personas igual. Tú tienes que ver muy bien y detectar muy bien las limitaciones de la persona y esas limitaciones, cómo van a interactuar en ese contexto precisamente. El contexto policial no es el mismo que el contexto judicial. ¿Cómo va a influir esas limitaciones, que no todas las personas con discapacidad tienen las mismas, en ese contexto determinado? Con lo cual, son todas esas modificaciones que él como profesional cree que son necesarias para que la persona, tanto la persona como el profesional de la policía o el operador jurídico, ya sea juez, el fiscal, el abogado, sean necesarias para que en esa interrelación con ese contexto y esas limitaciones haya una comprensión y una comunicación eficaz. Si es verdad que los ajustes de procedimiento en realidad es un medio procesal, es un elemento del derecho para que haya una tutela judicial efectiva para las personas con discapacidad. Como he dicho antes, los ajustes tienen que ser individualizados y se habla de ajustes porque no es suficiente con establecer unas reglas de accesibilidad aplicables a todos los casos, sino que procede a examinar a cada caso individualmente, como he dicho anteriormente. Es decir, los ajustes de procedimiento van a ser individualizados y adaptados a las necesidades de la persona, independientemente del rol que ejerza esa persona, ya sea víctima, ya sea testigo, ya pase por un proceso policial, por un proceso penal, civil, etc. El facilitador entonces va a desempeñar un papel esencial en todo este proceso. ¿Por qué? Porque con sus conocimientos va a identificar esas barreras contextuales, que ya nos ha adelantado Torcuato, va a analizar el perfil de las limitaciones y capacidades que tiene la persona en interacción con esas barreras de ese contexto. Y a partir de ahí, a partir de ese análisis, va a proponer unas adaptaciones para garantizar que la persona cuando pase por el proceso tenga una participación efectiva. Por lo tanto,
¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener un buen facilitador procesal? Bueno, pues tiene que ser tiene que tener, saber establecer un buen rapport con la persona, establecer empatía, tiene que tener escucha activa, evidentemente, cuidar su aspecto físico, transmitir calidez, una aceptación incondicional. Ya sabéis vosotros, muchos de vosotros, cuando hacemos entrevistas con las personas con discapacidad, tenemos que tener un poco de paciencia. La disposición del mobiliario y donde nos sentemos también es muy importante, el espacio personal, el espacio físico. Todas estas son habilidades específicas del buen facilitador, puesto que tienen que tener, es muy bueno que el facilitador procesal tenga experiencia previa en discapacidad. Por otro lado, tiene que tener capacidad de trabajo en equipo, daros cuenta que vamos a tener que coordinarnos con abogados, con fiscales, con profesionales del servicio de atención a víctimas, con profesionales de la medicina legal, con servicios sociales, es decir, vamos a tener que relacionarnos con muchos otros profesionales, entonces tenemos que tener capacidad de trabajo en equipo. Y, por supuesto, conocimiento. Conocimiento tanto de los tipos de discapacidad con los que nos podemos encontrar, que ya os adelanto, voy a pasar esta transparencia. Según el Justice Intermediarie, nosotros estamos, Torcuato y yo, estamos nos coordinamos a nivel internacional con facilitadores, con otros grupos de facilitadores procesales y, bueno, pues es probable que, digamos, la tipo de discapacidad con las que más nos podemos encontrar en estos procesos son, pues, trastornos psicóticos, trastornos afectivos bipolares, trastornos de personalidad, trastornos emocionales como la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos por estrés postraumático, demencias, ya en el caso de personas mayores, trastornos del espectro autista, por déficit de atención e hiperactividad, accidentes cerebrovasculares, personas con esclerosis múltiple, con enfermedad de la motoneurona, personas con dislexia, con discapacidad auditiva y visual, aunque para la discapacidad auditiva y visual también hay otro artículo. En el artículo 7 también hay otra letra, así, artículo 7 bis, creo que es creo que es la B, donde la persona con una discapacidad intelectual, una discapacidad auditiva o visual que tenga sus sistemas alternativos de comunicación, como pues comprenda y se comunique perfectamente con esos sistemas, ya no necesitaría un facilitador. En el caso de que sí lo necesite porque tenga otros trastornos o tengan otros problemas, sí que se necesitaría y se podría solicitar, pero si no, no es necesario. Pero bueno, ahí están también pues, personas con lesiones cerebrales con trastornos y retrasos del lenguaje y sobre todo con personas con discapacidad intelectual. Estos son los tipos de discapacidad con los que más nos podemos encontrar. Entonces, es muy importante que los facilitadores conozcan y tengan conocimientos específicos y tengan esa base de los conocimientos sobre los distintos tipos de discapacidad, sobre cómo, por ejemplo, yo me puedo enfrentar a una entrevista con una persona, es diferente una persona con discapacidad intelectual a una persona que tenga un trastorno por estrés postraumático, una persona que tenga un trastorno del espectro autista, donde ahí a lo mejor las relaciones, tiene más limitaciones en las relaciones, en lo social. Yo tengo que tener esa base de conocer los distintos tipos de discapacidad, porque cuando el facilitador se enfrenta a la entrevista con la persona, tiene que saber muy bien, muy mucho, qué tipo de preguntas le tenemos que hacer, dónde nos tenemos que fijar, qué limitaciones puede tener por su tipo de discapacidad. Entonces, es muy importante que el facilitador tenga esa base de conocimiento sobre la discapacidad o sobre los distintos tipos de discapacidad. También es muy importante que tengan conocimiento sobre lo que nos ha dicho Torcuato, lo que es el acceso a la justicia en general, conocimiento de esta convención, del artículo 13 de la Convención de los Derechos, del artículo 12, que también es importante. Es importante que sepan, que tengan conocimiento sobre accesibilidad cognitiva, sobre los sistemas alternativos de comunicación. ¿Por qué? Porque se nos puede presentar personas que no tengan o tengan muy poca, un déficit bastante, o muchas necesidades de apoyo en el tema lingüístico y tenemos que conocer esos sistemas alternativos
porque, o porque podamos nosotros ayudar a la persona o apoyar, porque el facilitador también puede hacer esos ajustes, o porque tengamos que solicitar a una persona experta en esos sistemas alternativos. Tiene que tener también conocimiento sobre la comunicación efectiva y comunicación eficaz. ¿Qué es la comunicación efectiva? Tiene que tener conocimiento en la identificación, cuándo somos necesarios y cuándo no somos necesarios. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que es muy importante, después lo diré, que los ajustes de procedimiento tienen que ser proporcionados y necesarios. No podemos dar ajustes de procedimiento sin que la persona lo necesite, sin que sea proporcionado para ese tipo de discapacidad. Tiene que tener conocimiento en el marco jurídico, dentro del marco jurídico, de lo que es un proceso civil y las fases del proceso civil, de lo que es el proceso, un proceso penal y sus fases, el proceso policial, todo lo que es en dónde se enmarca el facilitador en cada tipo de proceso. Tiene que tener experiencia y tiene que tener, bueno, y tiene que tener esa base de cómo hacer una entrevista, que es muy distinta. La entrevista que podemos hacer como psicólogo, como trabajador social, como psicopedagogo, es muy diferente a hacer una entrevista para una valoración de necesidades en una modificación de la capacidad jurídica, a una entrevista donde tú lo que tienes que detectar limitaciones de la persona en un contexto policial y judicial. Entonces, eso también es importante. Y es importante saber cómo se hace un informe de medida de ajuste de procedimiento, que no tiene nada que ver, es que es muy distinto a un informe de valoración de la discapacidad, a un informe de modificación de la capacidad jurídica, a otro tipo de informes que normalmente hacemos en nuestro día a día. Entonces, esto es muy importante. Me preguntabais por el chat qué perfil o qué personas, qué profesiones pueden acceder a lo que es el facilitador procesal. Pues perfiles como psicología, trabajo social, educación social, terapia ocupacional, logopedia, me faltan pedagogía, psicopedagogía, me dejo alguno por ahí. Todos con esa base sociosanitaria de conocimiento del comportamiento en todo su área biopsicosocial, porque si no es muy difícil que si no otro tipo de profesión pues, no sé, detecte a lo mejor unos procesos metacognitivos, procesos de orientaciones espaciotemporales, que es lo que el facilitador tiene que hacer. Estoy adelantando, voy pasando. Con lo cual, el facilitador no evalúa, el facilitador no es su labor evaluar, el facilitador lo que hace es una detección de limitaciones y fortalezas de la persona, porque con esa detección de limitaciones y fortalezas lo que va a elaborar es un perfil individualizado de medidas de ajuste de procedimiento. Eso es lo que tiene que hacer. Un perfil de las medidas de ajuste que a esa en el procedimiento, en el contexto que a esa persona le haya tocado vivir, ya sea judicial, ya sea policial, ya sea en una vista oral, ya sea en el que le están leyendo los derechos, o ya sea que la persona quiera poner una denuncia. ¿Qué pasos tiene que hacer el facilitador para diseñar este perfil individualizado de ajustes de procedimiento? Pues bueno, primero tenemos que detectar las áreas relevantes de ajuste de manera individualizada, como estamos diciendo, identificar las actividades de ajuste relevantes en cada área, valorar el nivel de intensidad de esa necesidad de ajuste y después todo eso lo tienes que plasmar en un informe para que el juez, el operador jurídico, el policía, sepa dónde tiene que aplicar esos ajustes, pues lo aplicará él directamente o también existe la posibilidad de que nosotros en el mismo proceso vayamos ajustando esas modificaciones que hemos propuesto. Con lo cual, he puesto aquí el ejemplo, tengo aquí a Ana Mingorance, le voy a echar para acá. He puesto el ejemplo de lo que es la diferencia de que es una valoración psicológica con lo que es la detección de necesidades del facilitador. He puesto psicológica como podía haber puesto del trabajador social o de cualquier otra disciplina, pero para que vosotros veáis la diferencia. El objetivo de una valoración psicológica, pues obtener un diagnóstico completo y detallado de la persona. El objetivo del facilitador en su informe, o lo que tiene que plasmar en su informe, es identificar limitaciones y fortalezas y áreas de apoyo necesarias. Herramientas, pues herramientas que utiliza el psicólogo. En este caso, pruebas estandarizadas como cuestionarios de personalidad,
escalas de inteligencia, pruebas neuropsicológicas. El facilitador, entrevista semiestructurada, observación sistemática, análisis del contexto. Conocimiento especializado, el psicólogo, psicopatología, neurociencia, desarrollo humano, psicometría, ya sabéis. El facilitador, todo lo que yo os he dicho anteriormente, y aparte, pues, habilidades de comunicación, de comprensión del entorno, empatía, de saber observar, aparte de lo que os he dicho antes, ¿no? De tener, pues, conocimientos en todos los tipos de discapacidades, el sistema alternativo de la comunicación, lectura fácil, comunicación, etc. El informe de un psicólogo, pues emite un informe formal con resultados, conclusiones. El del facilitador no emite un diagnóstico, sino que ofrece ajustes de procedimiento. El resultado del informe o de la evaluación psicológica, pues eso ofrece un diagnóstico integral donde hay unas recomendaciones de intervención, unas recomendaciones pues, para un tratamiento en concreto. El informe del facilitador, pues el resultado es que va a recomendar unas adaptaciones de la persona en un contexto muy concreto. Con lo cual, hay una diferencia muy grande cuando nosotros hacemos un informe de valoración para la modificación de la capacidad jurídica de la persona porque ha ido a un proceso civil. Eso es distinto a el informe del facilitador, que es el que va a proponer los ajustes. Con lo cual, la persona, el profesional de referencia que vaya con este informe, no puede hacer de facilitador. Puede ir acompañando al facilitador. Cada uno tiene su función, pero no es facilitador. El facilitador tiene unos conocimientos distintos a lo que hacemos normalmente en nuestro día a día cuando hacemos cualquier informe. Áreas susceptibles de precisar el ajuste. ¿En qué se tiene que fijar el facilitador? ¿En qué áreas para proponer esos ajustes? Hay dos áreas principales, que es la persona y el contexto. En la persona, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues en las dificultades por su propia discapacidad, es decir, dificultades por la propia discapacidad de la persona, pueden ser sensoriales, cognitivas, intelectuales, derivadas de su discapacidad. Nosotros no tenemos que valorar, pero sí que es verdad que ¿cómo nosotros detectamos eso? Pues la entrevista con la persona, entrevista con el profesional de referencia, entrevista con familiares, los datos que nos aportan, documentación que nos aporta, pues informe del certificado de minusvalía, de reconocimiento de la dependencia, cualquier informe de salud mental, informe psicopedagógico. De ahí nosotros detectamos si tiene algún tipo de limitación que en el contexto, imaginaos, policial, le vaya a impedir que la persona se comunique bien. Por ejemplo, limitaciones en memoria episódica, que es muy importante. ¿Por qué es importante la memoria episódica? Porque cuando estamos en un contexto judicial, la persona tiene que acordarse del episodio que pasó hace 3 meses y que en el contexto que pasó, cómo le pasó. Entonces, sí que es verdad que si la persona tiene limitaciones precisamente en la memoria episódica, tenemos que buscar algún tipo de ajuste para que la persona recuerde de la mejor manera posible cómo fue ese episodio. Otro ejemplo, en la orientación espaciotemporal, la persona tiene dificultades por limitaciones en su discapacidad, imaginaos, su discapacidad, porque tiene discapacidad intelectual moderada, por poneros un ejemplo, y tiene dificultades en los aspectos espaciotemporales. Si nosotros detectamos esa limitación, es muy importante que le digamos al juez que cuando le haga una pregunta del día tal, que la enmarque dentro de algo importante para él. Por ejemplo, su cumpleaños. Esto ocurre antes de tu cumpleaños, después de tu cumpleaños. Esto ocurre antes de que fuera la fiesta en tu centro o después de la... O sea, enmarcarla dentro de algo que para él es importante. En cuanto a otra área susceptible, la comprensión. Tenemos que tener también muy presente si la persona en qué nivel entiende de comprensión, qué nivel de comprensión tiene para que también podamos proponer ajustes. El nivel de comunicación, la persona cómo se comunica, tiene dificultades en su comunicación, en el lenguaje expresivo, en el lenguaje comprensivo. ¿En qué área más? Una muy importante, en la gestión emocional y conductual. A ver, sí que es verdad que si la persona, una persona ansiosa, con
que las personas, el comunicarse con personas nuevas le altera, el estar en contexto, en un contexto que ya de por sí es un contexto hostil, pero son personas con discapacidad que les genera mucha ansiedad. Tenemos que proponer ajustes en este sentido, que le acompañe a una persona de su confianza, que lo dejemos. Eso es una cosa de las que se pide mucho, que en vez de en la sala de vista se haga en el despacho del juez, etcétera, etcétera. Y en la interacción que la persona tiene con otras personas. Entonces, todas estas áreas susceptibles de precisar ajustes es lo que el facilitador tiene que ir detectando con esas entrevistas, con esa documentación que nos aporta, etcétera, etcétera. Una vez tengamos estas limitaciones o no, la persona puede también tener capacidades y eso también es muy importante que lo plasmemos en el informe. Oye, la persona no tiene problemas de orientación espaciotemporal. Con lo cual el juez pues ya sabe que puede hacerle preguntas en ese sentido. Es decir, no solo tenemos que ver las limitaciones, sino también las capacidades de la persona. Pues bien, una vez hayamos analizado todas estas áreas susceptibles de la persona, vamos a ver todo esto, cómo lo interrelaciono yo con el contexto. ¿En qué contexto está? Si es un contexto policial, ¿qué tipo de proceso es? Si la persona, los operadores jurídicos, tienen todavía esos prejuicios o estereotipos sobre las personas con discapacidad, tenemos que sumarle la complejidad y rigidez de estos procedimientos. Torcuato ha traído algunos, pero yo voy a poner otros en cuanto a lo del contexto. Porque, fijaos, las barreras que van a dificultar la participación de la persona en estos procesos no van a residir tanto en la discapacidad misma de la persona, sino en la interrelación mutua. Con lo cual, es muy importante que conozcamos estas pequeñas cosas que parecen que no, pero que sí son barreras del contexto. Por ejemplo, barreras del contexto puede ser que el juez utilice esa vestimenta, esas togas, o que el profesional de la policía esté con el uniforme puesto. Pues una limitación o una barrera puede ser que el juez esté en esa plataforma ahí tan elevada y la persona esté abajo. Eso produce una sensación hostil, que no haya que en realidad que no lo hay, no hay señales, no tenemos para personas con dificultades cognitivas, perdón. Los estímulos sensoriales, sobre todo en el caso de la discapacidad visual, la discapacidad sensorial, en los trastornos del espectro autista, estos factores son muy importantes tenerlos en cuenta. Perdón. ¿Qué más? Esos procesos tan rígidos, ¿no? Esos procesos que son como muy rígidos, tanto sobre todo en los espacios judiciales más que en los policiales. Ausencia de información comprensible y disponible, no hay nada en lectura fácil. Y sobre todo, la falta de sensibilización y capacitación de operadores jurídicos y policiales. Todavía nos queda un largo camino por recorrer en este sentido. Tenemos que hacer mucha sensibilización, un papel importante que tenemos que hacer ahora que ya estamos en la ley, que tenemos este pilotaje, es un paso previo también que tenemos que hacer, porque si no están sensibilizados, si no conocen la figura, pues poco podemos hacer. Y bueno, pues por supuesto, pues lo que hemos dicho antes, las barreras actitudinales que tienen, ¿no? En cuanto a los estereotipos y prejuicios de las personas con discapacidad. Como por ejemplo, las personas con discapacidad son violentas, son hipersexuales, en algunos casos piensan que son hipersexuales y en otros asexuales, mienten, no comprenden, no pueden tomar decisiones. Esos estereotipos que también hay que ir salvándolos poco a poco. Sobre todo las barreras de comunicación en estos contextos son también bastante, tienen especial relevancia. Vamos a ver algunas. Utilizan mucho fórmulas rituales, expresiones técnicas, hablan muy rápido, utilizan paráfrasis, tecnicismos, léxicos inadecuados. Os pongo algún ejemplo. Utilizan muchos juramentos, cuando hablan, expresiones técnicas como prueba de cargo, punibilidad, auto, ostentar titularidad. Son un lenguaje que no conocemos. Las personas que muchas veces estamos metidos en esto, la persona con discapacidad, pues al final se queda así como diciendo, bueno, ¿qué me estás diciendo? Con lo cual,
como decía antes Torcuato, existen muchos factores importantes que aunque tengamos que hacer las valoraciones muy individualizadas, pues sí que hay características que casi todos las tienen, que son en la deseabilidad social, todos contestan a todo que sí, porque no están entendiendo nada, son muy sugestionables, lo mismo si tú le haces la pregunta en no, ellos te van a contestar en no, porque no están entendiendo, es decir, hay que tener unos ciertos factores que son muy comunes a todos, aunque después le hagamos la valoración individual, pero porque yo creo que te queda así como diciendo, ¿qué me están diciendo? Utilizan muchos neologismos, palabras nuevas que no existen ni en la Real Academia del Lenguaje Español. Por ejemplo, presuncional, hablan bastante rápido, no hacen no hacen pausa, no hacen inflexiones, con lo cual, pues que no se enteran. En determinadas ocasiones utilizan muchas paráfrasis, le dan mucha vuelta a una idea. Y muchas de las ocasiones, uno de los más importantes ajustes que proponemos es que cada idea en una frase, que no digan, que no hagan frases complejas, sino cada idea en una frase, que hagan pausas, que para que ellos mismos le puedan contestar y que hagan preguntas muy abiertas, que no hagan preguntas de sí, no, porque si no caemos en la deseabilidad social y en la aquiescencia. El tono de voz, utilizan, muchas veces elevan la voz para dirigirse a los testigos, a las víctimas, no les interrumpen, no les dejan explicarse. Es decir, a ver, la administración de justicia pues es un entorno bastante hostil ya de por sí, ¿eh? Para que encima pues la persona se encuentre sola, no lleve un facilitador o una persona que lo acompañe en este sentido. Cuando se trata de personas con discapacidad, pues evidentemente existe el riesgo de que se encuentren desubicados y que no comprendan, con lo cual es muy importante que el facilitador procesal esté acompañando en todo este tipo de procesos. A ver, otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el trabajo del facilitador procesal son los principios que rigen su actuación. Ya lo hemos dicho antes, el principio de individualización. Cada persona tiene sus limitaciones y en los contextos en los que están tenemos que ver qué medidas de ajuste son para esa persona en ese momento concreto. Tienes que ser imparcial y neutral. Uy, perdón. Confidencial, tiene que tener confidencialidad. Bueno, vamos a verla una por una que las tengo aquí. Este ya lo hemos dicho. A ver, la persona facilitadora no puede participar en el procedimiento. No puede, no es parte del procedimiento. Está ahí simplemente para que el sistema de justicia, como ya hemos dicho antes, y la persona con discapacidad comprendan el procedimiento. Por supuestísimo, como en todos los procesos, deberá respetar la confidencialidad de la persona. Nuestro cliente es el sistema de justicia, acordaros. Tenemos que tener presente que nosotros tenemos que intervenir en base al modelo de derechos y al modelo del diseño de apoyo en cuanto a la personalización de los apoyos. Bueno, lo normal, ¿no? Se deberían utilizar pues aquellos ajustes que acomoden mejor el estilo de comunicación de cada persona. No debemos contaminar el procedimiento, no debemos aconsejar a la persona, no debemos interferir en nada del procedimiento. El prestar apoyo también y nuestra labor pues tiene que ser de respeto hacia la persona. Y esto es muy importante, tenemos que tener muy presente el principio de necesidad de actuación y proporcionalidad. A ver, yo no puedo proponer un ajuste de procedimiento que no sea necesario para la persona. Si la persona se orienta bien, como os he dicho anteriormente, en el espacio en la orientación, tiene bien la orientación espacio-temporal, yo no tengo por qué ponerle algo que la persona, en lo que la persona no tiene limitaciones, y además ser proporcionado, ni más ni menos, lo justo que la persona necesite para que comprenda bien el procedimiento. Bueno, y para terminar, pues nada, pues recordar lo que he dicho en todo momento, que la identificación de estas necesidades tenemos que realizarla teniendo en cuenta la interacción de la persona con su entorno y que la limitación está más en el contexto que en la persona. Tenerlo siempre en cuenta. Si nosotros esas barreras las cambiamos, las modificamos, pues la persona no tendrá limitaciones.
Y ya para concluir, a ver si sale, pues de todo lo que hemos visto podremos concluir que el facilitador es una persona experta, es una persona con una serie de conocimientos que tiene que tener para ser profesional de facilitador. Debe contar, evidentemente, pues, con una formación especializada. Ahora mismo tenemos un experto en facilitador procesal con la UNED. En breve saldrá uno en la Universidad de Granada también. Quien tenga interés, pues nos puede llamar, nos puede decir. Trabajamos tanto con las personas con discapacidad como con el sistema de justicia. Nuestra función es asegurar una comunicación eficaz durante todos los procedimientos y fases judiciales y policiales. Y para asegurar una comunicación eficaz debemos determinar si se precisan ajustes y apoyos y cuáles son, y que las adaptaciones tienen que venir referidas, que son lo que dice la ley, en la comprensión, la comunicación y la interacción con el entorno. Con lo cual tenemos que tener muy presente dónde poner el foco, que es en la persona y en el contexto. En la persona, ¿en qué? En las limitaciones según su discapacidad, en comprensión, comunicación, gestión emocional, interrelación con la persona, con otras personas, y en ese contexto tan hostil que se nos presenta. Y bueno, y con